Bueno, vámonos de lleno a este tema económico porque, mire, el crecimiento económico de México alcanzó el 3.3%, esto durante julio a septiembre. Y esto, bueno, pues es una buena cifra si se compara con la caída que se tuvo durante la pandemia. Pero para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los mexicanos, bueno, pues se requiere un crecimiento económico que compense el crecimiento demográfico. Y actualmente nuestro PIB per cápita se encuentra en niveles del 2016. Haga cuentas. Así que bueno, para hablar de este tema, saludo a quien sí sabe, Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sofía, qué gusto saludarte. Igualmente, Sofía, pero bueno, pues ya estábamos dando estos datos y estamos hablando que tenemos los mismos números que en el 2016. O sea, todavía falta muchísimo para que podamos tener una recuperación importante, ¿no? Claro, mira, la discusión de siempre me parece muy válida es saber si el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo el valor agregado de lo que producimos como economía, pues es una buena métrica de cómo van las cosas para los hogares. Ciertamente, una manera de aproximarlo es decir, bueno, toda la riqueza que hay en el país, todo el valor agregado que se ha generado a lo largo del periodo, pues si eso lo dividimos entre el número de personas que aquí habitamos, pues nos sale este Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el PIB por habitante. Este PIB por habitante tampoco captura necesariamente todas las aristas que implica pues tener un nivel de vida más alto. Sin embargo, pues es una primera aproximación para decir, ya estamos donde nos quedamos o nos acercamos o vamos para atrás. Y creo que como bien lo introducías el tema, tenemos una tasa de crecimiento de nuestra economía del 3.3% en el tercer trimestre con cifras revisadas. Es importante que hablemos de cifras revisadas porque obviamente cada vez que el INEGI publica los datos del PIB hay dos maneras. La oportuna, que es, digamos, pues la preliminar, y un mes después se publica siempre cada trimestre la revisada. Y en la revisada tuvimos varios ajustes, entre otras cosas, pues vimos cómo habíamos tenido una ligera sobreestimación del tamaño de la economía al principio del año, y aunque tuvimos un muy buen tercer trimestre con un crecimiento del 3.3% en la comparación anual, pues todavía estamos en términos del PIB per cápita en niveles de 2016. ¿Eso qué significa? Pues que la población siguió creciendo, mientras que la economía pues se recuperaba tras el golpe post-pandémico, pero no de la velocidad y no en la manera ni con el dinamismo que se requería. Y bueno, pues obviamente eso implica que a pesar de que estemos ya 4% por arriba del nivel prepandemia, digamos de nuestro último pico en el tercer trimestre de 2018, pues la verdad es que todavía no recuperamos el dinamismo suficiente para compensar, como bien referías, pues el crecimiento poblacional. Ahora, también hay que recordar un poco, como lo comentas, pues que tenemos, bueno, en el 2018, pues un año importante, fue cambio de gobierno, ¿no? De alguna manera, bueno, pues ahí estaba representado de otra manera. Y el crecimiento que se dio este año, bueno, tú lo sabes mejor y seguramente lo explicarás mejor, pero el crecimiento que tuvimos este año, en este 2023, pues es que también fue parte de la salida que se tuvo ya finalmente, ya con una certeza diferente de la pandemia, ¿no? O sea, a lo mejor con gente que ya tenía, pues, no un trabajo como el que tenía antes, pero ya tenía un trabajo, ya tenía un ingreso, cosa que bueno, pues apenas, ¿no? Se está restableciendo, no se ha recuperado el trabajo que se perdió durante estos años, ¿no? De pandemia. Pues mira, la verdad es que a diferencia de lo que uno podría creer, sí tenemos ya un nivel de recuperación en el mercado laboral bastante sostenido. Ciertamente, como bien refieres, si hubiésemos seguido con la trayectoria de crecimiento, por ejemplo, en el empleo formal que teníamos antes de la pandemia sin este choque, pues todavía tendríamos más de 700,000 empleos que ahorita no contamos con ellos. Creo que en ese sentido haces un muy buen símil diciendo, pues no seguimos o no recuperamos, digamos, el tren de crecimiento que traíamos antes de la pandemia. Se ha ido cerrando esta brecha. Empezamos cuando ya empezamos a crecer, digamos, tras la pandemia, empezamos a crecer y la brecha era de más de 1,000,000 de empleos. Ya vamos en 700,000. No quiere decir que sea suficiente, porque pues la idea es que podamos remontar con tal dinamismo,
que la brecha entre lo que veníamos generando de empleos formales antes de la pandemia y lo que tenemos ahorita, pues se cierre. Pero bueno, creo que una buena noticia, sin duda, es que vemos cómo en la recuperación del empleo, de manera muy orgánica, no gracias a ningún tipo de política pública, pues con la llegada de las inversiones que no datan tampoco de 2018, sino vienen de muchos años antes, de 40 años de apertura comercial, pues sí hemos visto cómo en la medida en la que la economía se ha vuelto más manufacturera, recordemos que hubo un cambio de año base y eso implicó pues revisar que la economía no era 17% de manufacturas, sino 22% de manufacturas, pues eso ha hecho que vaya creciendo las grandes plantas y por lo tanto el empleo formal y por lo tanto se disminuya la informalidad. Sin embargo, al paso que vamos en la disminución de la informalidad, van a pasar muchas décadas antes de que podamos decir que tenemos un mercado laboral preponderantemente formal. Todavía más de la mitad de la población tiene un empleo de mala calidad y en ese sentido la informalidad laboral sí se traduce en promedio en la mitad de la paga que un empleo formal. Totalmente, porque además mucha de la gente que, como dices, tiene este empleo, que a lo mejor recuperó, ¿no? No tiene la misma paga que tenía previo, ¿no? A la pandemia. Tienen, sí, un ingreso fijo, pero no el mismo, y complementan este ingreso, si no con otro trabajo, con un empleo formal, y digo informal, que les puede ayudar, ¿no? Un poco a cubrir los gastos del día a día, ¿no? Que se requieren, pues, para poder estar pues saliendo adelante. Ahora, en este sentido, Sofi, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos a concluir? Ya estamos a nada de que concluya este año. ¿Habrá un pico? ¿Seguiremos igual? ¿Terminaremos igual? Viene un año interesante. El 2024 será, pues, a lo mejor un año incluso de distracciones, ¿no? Por la cuestión electoral, en donde todo el mundo estará ocupado en esas cosas, o muchos, no todos, porque otros estarán tratando de sobrevivir. ¿Cómo ves este panorama cercano, muy cercano, que nos va a tocar vivir, ¿no? Pues mira, va a ser un año expansivo. Todavía ahorita, si estamos cerrando el año con una tasa de crecimiento de 3.3% en el tercer trimestre, se augura que será un cierre muy similar al cierre del año, digamos que en todo el año hayamos crecido a una tasa similar. Y el próximo año, aunque haya un poco más de ralentización económica, hay muchos factores que nos dicen que va a ser un año expansivo. Primero que nada, el crecimiento de Estados Unidos. No se augura ningún tipo de contracción ni recesión económica en Estados Unidos. Recordemos que las manufacturas no solo son prácticamente una cuarta parte de la economía mexicana, sino que también el 95% de las exportaciones no petroleras o el 90% de todas las exportaciones de México. Entonces, pues obviamente, en la medida en la que Estados Unidos siga siendo este motor de crecimiento, pues México va a seguir proveyéndole, pues no solamente de autopartes, también hay muchas manufacturas vinculadas pues a la generación de energía, a otro tipo de electrónicos, equipo de transporte distinto a los coches, y creo que ese dinamismo económico se va a traducir en una solidez de la demanda interna que nos permita seguir viendo cómo el consumo, que ya está 10% por arriba del nivel prepandemia, y la inversión, que está casi 20% por arriba del nivel prepandemia, se mantengan. En la medida en la que la inversión sea inversión ubicada en lugares donde vaya a generar crecimiento de largo plazo, pues eso nos va a permitir que tengamos una trayectoria pues todavía de algunos años de expansión. ¿Cuál es el reto, Sofía? Creo que la pregunta que me hacías es muy puntual. El reto es atender, uno, la informalidad económica, que es la fuente de la informalidad laboral, porque como te mencionaba hace un rato, no es porque haya habido una política, digamos, económica de formalización de la economía, ha sido ciertamente la apertura comercial, la promoción de las inversiones, la llegada de más manufacturas, la compenetración de las cadenas de suministro y un largo etcétera, lo que de manera orgánica, obviamente sobre la base de mayores instituciones, ha permitido pues una mayor formalización del empleo. Sin embargo, en México más del 95% son MIPYMES y los micronegocios pues todavía tienen un 65% de informalidad económica, es decir, no solo no pagan impuestos, no tienen acceso al sistema de crédito, no están, digamos, en una dinámica de productividad y crecimiento que les permita, ya no digas generar más empleo, sino generar pues más valor agregado. Entonces, en una economía tan informal, en una economía donde el empleo informal sigue siendo preponderante, si me dijeras en qué tenemos que aprovechar este año de expansión económica, te diría yo, en sí, seguir mejorando las condiciones laborales, pero no solamente pensar en las condiciones laborales
del empleo formal, que es menos de la mitad del empleo en México, sino pensar en una estrategia de formalización institucionalizada de toda la economía, generando pues mayor acceso al financiamiento, al crédito, al ahorro y por lo tanto permitiendo que haya inversión, productividad y mayor desarrollo de estas micro, pequeñas y medianas unidades económicas que realmente son los grandes empleadores de México. En este reto, finalmente, Sofía, preguntarte, vamos a tener elecciones paralelas, ¿no? Vamos a tener, o sea, Estados Unidos por un lado, nosotros por el otro, pero prácticamente nos vamos a elecciones, bueno, hasta noviembre en Estados Unidos, nosotros en junio, tenemos un mega presupuesto de más de 9 billones de pesos, vaya, tenemos muchísimas cosas y muchos factores, ¿no? Ya nos hablabas de esta expansión. Sin embargo, ¿crees que estas dos esferas electorales, ¿no? Además, hablando de Estados Unidos y de México de forma paralela, en donde, bueno, pues para muchos puede ser certidumbre, para otros incertidumbre, dependiendo de lo que pase en ambos lugares, ¿tiene algo que ver? ¿Tendrá algo que ver? ¿Disparará o disminuirá algo? ¿Qué puede pasar? A ver, creo que en términos electorales le estás dando al clavo en un tema bien importante. Yo te mencionaba la importancia de las manufacturas en este proceso expansivo de la economía mexicana e incluso en la formalización del empleo y por lo tanto en la mejora en la calidad de vida de un montón de gente. Recordemos que un empleo en las manufacturas paga alrededor del doble de lo que paga un empleo promedio en México, dado que tenemos muchísimos empleos en servicios de baja productividad, de baja capacitación y de baja calidad. Bueno, dicho lo anterior, las elecciones en Estados Unidos pueden enrarecer el clima político electoral en ese país y pueden en dado momento incluso pues tener una consecuencia negativa en términos del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, y esto podría ser grave para México si llega a concretarse pues algún movimiento político xenofóbico que pudiese vulnerar, digamos, el proceso de revisión del tratado en el 2026 y que eventualmente condujera a que en el 2030 no se ratificara el tratado. Obviamente esa no es el escenario base, la idea es que los tres países estemos trabajando, digamos, en conjunto, pero pues es muy fácil que la xenofobia, digamos, la dinámica política local, pues nos lleve a que en Estados Unidos se hable de que si México no cierra la frontera a la migración centroamericana, pues Estados Unidos podría tener algún tipo de medidas, sobre todo si llegase a contender, pues no sé, el señor Trump nuevamente. Y del lado mexicano, pues tenemos el mismo riesgo que muy rápidamente podamos empezar a decir, pues la apertura comercial no nos ha llevado a ese lugar fabuloso que nos había prometido y pues vamos a cerrar filas, digamos, con el cono sur, con la parte de Latinoamérica, pero no con Estados Unidos. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Creo que es importante que los países mantengan estos lazos comerciales con la mayor cantidad de países posibles. Es el caso de México. Tenemos una cantidad impresionante de instrumentos comerciales y atraemos mucha inversión, tanto extranjera como nacional, porque estamos como puerta de entrada al principal mercado del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Yo considero que en ese sentido habría que voltear a ver que hay rubros donde nos interesa a todos tener puestos los ojos, que en este caso pues sería cuidar al instrumento pues que nos da forma, digamos, y en el cual ha culminado pues 40 años de apertura comercial que se han venido sucediendo pues año tras año y que incluso en momentos de crisis como puede ser la crisis 2008-2009 o la crisis por COVID, pues nos ha permitido remontar en el comercio y también en términos económicos, Sofía. Bueno, pues estaremos platicando seguramente muy seguido de estos temas que además tú sabes y nos cuentas muy bien. Gracias, Sofía Ramírez por siempre sacarnos estas dudas y sobre todo, bueno, pues para quienes no tienen tan claro los temas económicos, porque no son fáciles, nos los expliques de esta manera. Gracias, Sofía, buenas noches. Feliz de estar contigo, hasta luego. Gracias igualmente.